Hola querida amiga, te damos la bienvenida a Mujeres con Sabiduría. Compartiremos nuestras experiencias, luchas y la manera en que la palabra de Dios ha sido un faro en nuestras vidas. Te invitamos a que camines con nosotras y que la sabiduría de Dios nos una aún sin conocernos. Hola mujeres creciendo en sabiduría. Estoy aquí de la hermosa ciudad de Bucaramanga, mi ciudad de nacimiento. Hace un tiempo atrás conocí a la señora Marta por medio de WhatsApp, un contacto que mi madre me envió porque ella iba a hacer una colaboración con nosotros en un proyecto que ha nacido aquí. La conocí personalmente y ella me dijo, quiero contar mi testimonio de sanidad. Y hoy ella nos va a presentar su testimonio. Buenas tardes, señora Marta. Buenas, doña Marisa, ¿cómo está? Muchísimas gracias por permitir el Espíritu Santo entre su corazón y abrir y contarnos todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Gracias a Dios, gracias a usted. Y bueno, gracias al Todopoderoso por permitirnos este momento maravilloso y glorioso. Que es mucho lo que hay que contar, pero voy a resumir. Cuando tenía 17 años, me descubrieron, perdón, No, tranquila. me descubrieron un cáncer linfático, un linfoma en el anillo de Waldeyer. El cáncer linfático es que ataca el sistema inmunológico y ataca a todos los ganglios del organismo, y el organismo está lleno de ganglios, por ahí pasa todo el sistema sanguíneo. A mi madre le dieron 3 meses, dijeron que me quedaban 3 meses de vida, me hicieron 2 cirugías, me hicieron radioterapia. Fui de las primeras pacientes que estrenó la radio. Y bueno, pues de todos los que conmigo hicieron radio en ese momento, pues la única sobreviviente soy yo. Wow. El médico que me trataba, el cancerólogo, él me decía era milagro de vida, no por mi nombre. La radioterapia, bueno, pasaron los 3 meses y tengo 62 años, pues aquí sigo dando todavía muchas cosas. En el transcurso, la radioterapia pues generó un número de consecuencias. Los médicos me dijeron que yo no iba a tener vida normal, ni estudiar, ni tener hijos, ni casarme, nada. En el proceso, la tiroides la dañó por completo, entonces a mí me la quitaron íntegra, la tiroides, paratiroides. Luego que se descubrió que esto quemó las glándulas salivales, entonces yo no volví a tener saliva. Un día la boca me quedó cerrada, pues destruyó por completo los cóndilos, entonces no tuvo la mandíbula como más abrir y cerrar. Lo mismo que mi útero, empecé a tener problemas. Cuando el médico dijo toca cirugía, la radioterapia lo había achicado y él estaba todo para un lado. Cuando yo iba a las citologías, eso era una tortura porque nunca encontraban el cuello, que lo tenía por acá. Pude estudiar, yo me propuse que tenía que ser profesional y trabajaba de día, estudiaba de noche. Tuve 2 hijos. El primer hijo lo tuve antes de que me descubrieran el cáncer. El segundo niño lo tuve ya cuando me hicieron la radioterapia, y cuando vine que me sacaron ya todo, ¿cómo es que se llama? El que ve todo, el ginecólogo, la cirugía era para 45 minutos y se gastó 5 horas, porque él cuando ya me tenía toda con la incisión, se encontró con la sorpresa que todo era una sola carne. Entonces él dijo, yo ya qué podía hacer, a la de Dios, por eso se gastó todo ese tiempo para poder retirar el útero. Entonces él me dijo, me imagino que usted no tiene hijos. Y yo le dije, sí, después de la radio tengo un hijo. Me dijo, pero ¿cómo se formó ese bebé ahí si ese útero estaba encogido como cuando una carne se quema?
Yo le dije, pues ahí sí, por la gracia de Dios, él sabrá por qué. Y fue parto normal, yo le dije sí, él nació normal. Bueno, ese uno. Dos, pues que se ha alargado la vida hasta la fecha. Cuando me retiraron toda la tiroides, dañaron mis cuerdas vocales. Ellas están caídas. Entonces yo quedé completamente sin la voz. El médico de cabeza y cuello me abrazó y me dijo, usted nunca más vuelve a hablar, y me mandó al idioma, aprender el idioma de los mudos. Sí, yo fui y la especialista me dijo, le confirmo que usted no vuelve a hablar porque el daño es irreversible. Mi fe en Dios, mis oraciones, mi familia, la iglesia, y Dios me regresó la voz al año y medio, poco a poco. El tema de la saliva. Dios mío, no tener saliva es terrible. Usted no puede comer. Usted, esto a toda hora, su boca es un incendio. Usted no puede dormir porque en las noches el cuerpo mismo, el mecanismo de defensa, a usted la levanta cientos de veces. Yo dormía con un vaso con agua, pero usted echaba el agua y de una vez se desaparece. Usted vive llena de ampollas por dentro, la lengua, todo, porque no hay salivación. Todo esto me hicieron un examen, la grasa desapareció. De lo mismo que no hay salivación, por dentro todo se empieza a cerrar. Entonces a mí no me pueden intubar ni siquiera con lo de los recién nacidos. Y bueno, yo simplemente siempre de la mano de Dios, comiendo como los bebés. Entonces me mandaron la gastro. Yo dije que no me colocaba eso. Y yo simplemente le dije, Dios mío, tú verás qué haces conmigo. Y bueno, sí, de a poquito y de a poquito. Pero mientras eso no se cierre, yo sigo ahí, sí. Los médicos, una vez fui a un médico, algo curioso, porque me tengo que estar en controles. Y el médico se quedó mirando mi historia, me miró, se paró, me tocó así y me dijo, disculpe que la toque. Pero es que yo necesitaba saber que de verdad era usted o era un fantasma lo que tenía ahí de frente a mí. Porque es que yo no me explico ni con la ciencia médica ni nada. Usted después de lo que tuvo, porque según la ciencia médica, un linfoma es lo más agresivo que hay, no se sobrevive. Dijo, ¿cómo usted sigue aquí normal y diciéndome que lleva una vida normal? Pues uno le dice a los médicos que mi Dios y ellos dicen que no, que es la ciencia, ¿no? Entonces, hace año y medio, por unos síntomas que empecé a presentar, me hicieron una cantidad de exámenes y resulta que aquí viene la aorta derecha, aquí la izquierda. La radioterapia quemó más del 60% esas cavidades de las venas. Y así hay varias. Entonces a mí me mandaron a cirugía inmediata, pero el médico me dijo, lo siento en el alma, pero yo no la opero así usted me pague. Y yo le doy un consejo, no se deje tocar porque a usted le abren el cuello y eso se... Y aquí estoy por la gracia de Dios, solo la gracia de Dios, porque eso que implica que no llega buena oxigenación al cerebro ni al corazón. Entonces me dijeron que no volviera a salir. Hay una cantidad de cosas, pero yo cada día, ellos también se asombran que como trabajo, llevo un hogar, como estudio, como todo. Pero simplemente a mí me sostiene la gracia de Dios, el Espíritu de Dios. Y lo último, ay Dios mío, fue lo de las glándulas salivales, que en enero, bueno, yo venía a un proceso como de septiembre para acá el año pasado, de la nada como una depresión, tristeza.
porque ya prácticamente no podía comer. Me broncoaspiraba, o sea, no, ya era complicadísimo, yo ya pasaban días que no comía. Entonces, esto en enero, mi esposo insistido que con una especialista fonoaudióloga, yo le decía, bueno, al final le admití, llegó la fonoaudióloga particular y ella empezó a trabajar. Cuando viendo las noticias, salió que unos científicos de los bajos mundos, inquietados por los pacientes de cáncer en la garganta, que después de la radioterapia las glándulas salivales y empiezan los compliques por no tener, porque uno produce 1,5 litros diario de saliva, que es para todo el cuerpo varios beneficios, y que acababan de descubrir que habían 2 glándulas en el cuerpo escondidas, y esas 2 glándulas están aquí detrás de esta parte de la nariz, aquí por detrás están, y que era simplemente activarlas. Y eso fue todo un acontecimiento. La verdad, yo no sé si ya han habido pacientes que las activaron, pero yo lo que les puedo decir es que yo lo hice por la gracia de Dios. Yo vi la noticia y al otro día le pregunté a la doctora y ella me dijo, yo vi la noticia también. Y me impactó, y entonces yo le dije, doctora, ¿qué tal si usted no sé, ingéniese cómo usted me activa con toda la terapia que me hace esas glándulas? Y ella me dijo, deme 8 días y yo me pongo a investigar, y así fue. Y ella empezó, entonces yo le dije, ella me dijo, pero es que su cuello, le dije, ¿dónde le firmo que lo mismo da así? Y yo sé que por la gracia de Dios Él le va a dar a usted como el camino. Sí. Y ella empezó y empezó, hasta que 15 días después, un día me desperté toda enjuagada en saliva, la almohada, y yo le dije a ella y esa señora saltada de la felicidad, abra la boca, Dios mío, ella me dice, es que cuando yo le abría que me coloca láser, sí, que todo esto era seco, agrietado, rojo. Dijo, yo no le decía nada a usted. Dijo, la tiene húmeda, la lengua se empezó a ubicar en su sitio, la faringe como que subió al lugar que era, se me fueron desapareciendo las ampollas, ya no me muerdo, empecé a poder, obvio que de a poquito, aumentar, me pesé antier, ya subí 2 kilos, lo que nunca podía subir, ya puedo, mire cuánto llevo y no tengo el agua, no, o sea, empezó los cambios, y yo sé que humanamente los científicos, pero quien los inquietó fue mi Dios. Sí. Y el que yo hubiese visto ese día la noticia, eso no es por coincidencia. Mi Dios que quería, y digo yo, todo puso, porque esa especialista que me está tratando es difícil, hasta que ella misma fue la que me contactó, mire, ya tengo el lugar, y todo sí vio cómo fue encajando. Sí. Y aquí voy. Ella misma, yo le dije, ellos al tocar, yo le dije, yo tengo todo el estudio que me hicieron íntegro, todo, ya démelo, de lo que le cuento acá de las arterias. Y ella al otro día llegó y me miraba, y usted qué tanto me mira. Dijo, es que yo no entiendo, porque yo estoy aquí, yo la trato, pero yo no entiendo cómo yo misma la veo, usted lleva una vida activa, usted no ha tenido un ataque, un derrame, un aneurisma, eso me decían con el bloqueo que usted tiene y eso, y yo le dije, la gracia de Dios, sí. Él es el que me sostiene, Él es el que, con la salivación, yo mantenía que medio hacía algo y de una vez ya, y quedaba 1 hora, 2 horas, no, ni más, ahora me tienen que, oiga, descanse, oiga, pare, pero es la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y pues, bueno, doña Marta, vamos para empapar un poco más a las mujeres, ¿a qué edad
le detectaron el cáncer y cómo le detectaron el cáncer? Tenía 17 años. Resulta que yo expulsaba pura materia verde por la nariz, yo sin gripas. Y mi mamá lo que hacía era los remedios caseros. Resulta que llegó el momento cuando apareció el Betamax. Como mi papá... El Betamax es donde uno veía películas. Sí, ese aparato. Como mi papá era de la aduana, Sí. mi hermano, el mayor, era amante a la tecnología. Y él dijo, papá, yo quiero eso, pues mi papá se lo mandó traer porque aquí no había llegado todavía eso. Y listo, llegó y entonces, pues en la fiebre y películas, pasaron toda la noche viendo películas. Y ellos quedaron impactados del sonido tan tremendo que yo emitía respirando. Y eso no era respirar porque era ya tapada. Y fueron y levantaron a mi mamá, y a lo que mi mamá me escuchó, ellos dicen que quedaron aterrados. Y ahí fue donde al día siguiente me llevaron al otorrino, y el otorrino de exámenes, y ya salió el cáncer, y de una vez cirugía otorrino, y luego quedé en manos del cancerólogo. Pero usted estaba durmiendo cuando sus hermanos y su papá escucharon que Claro, usted a la cómo madrugada. respiraba. Sí, a la madrugada, porque ellos pasaron derecho viendo películas, yo no. Porque yo mantenía con mucho sueño, me decían la bella durmiente, pues era que yo ya tenía anemia en grado alto. Claro, porque eso iba por la sangre. O sea que, para poner en contexto, su cáncer fue detectado porque usted estaba botando como una especie de materia verde en su nariz. Sí, exacto. Pero no se pusieron alerta hasta que la escucharon usted cómo dormía y el sonido que emitía su nariz al respirar. Tratando de respirar. La llevaron a urgencias, la pasaron al otorrino, el otorrino le hizo exámenes y le dijo que usted tenía cáncer. Cáncer linfático, un Linfático. linfoma en el anillo de Waldeyer, por allá en el medio de la nariz y todo eso. ¿Y qué etapa tenía el cáncer? Estaba en etapa 4, por eso apenas dieron 3 meses de vida. ¿Qué hicieron? Rasparon todo por dentro y quitaron íntegro las amígdalas, porque eso de las amígdalas ya no estaban invadidas. Oh, wow. Sí. Y me causa curiosidad porque el doctor, ¿qué le dijo a ustedes? Quizás regañó a su mamá, quizás le dijo por qué no la trajo a tiempo, por qué esperó a que ocurriera eso, o hasta él estaba sorprendido de la forma en que ese cáncer se manifestó. No, imagínese que a mí mi mamá nunca me dijo nada. Nada. Fue cuando yo empecé a sentir los síntomas de la radioterapia cuando tendría como 25 años. Y yo iba a donde el cancerólogo que me estaba tratando. Y él me decía, bueno, haga esto, haga aquello. Cuando yo ya empecé, que se empezó a cerrar mi garganta, fue cuando él me sentó y me dijo, le voy a contar la verdad, qué es lo que pasó con usted. Paremos un momentico. Le detectaron el cáncer. Su mamá no le contó a usted que usted tenía nunca. cáncer. Le hicieron los procedimientos y su mamá, ¿qué le dijo? ¿Qué tenía? No, nunca me decía nada. Nada. Y yo toda la vida he sido muy callada, entonces tampoco preguntaba nada. Oh, wow. No. Pero entonces, usted me estaba comentando que fue de las primeras pacientes que recibió la radioterapia. El dichoso procedimiento para combatir el cáncer. Sí. Fue de las primeras pacientes, o sea que usted tuvo que haber tenido dolores y reacciones muy fuertes en su cuerpo. Claro, mi cuello se puso negro, se pierden todo el sentido, todo el sabor. Uno podía darle amargo, sala, nada. ¿Y su mamá qué le decía? ¿Por qué era eso? Ella me decía que por las amígdalas. Oh. Todo el dolor terrible. Le tenían que dar, ¿se acuerda que es raspado aquí en Colombia? Sí. El basado del raspado, y yo era la cucharada para que me durmiera y pudiera pasar aunque sea una gotica de agua. Eso fue un proceso muy doloroso. Wow. El raspado, para las que no saben qué es algo que raspan el hielo y le echan muchas cositas deliciosas de dulce. Acá le echan miel encima y lechera también.
Creo que en otros países solamente son los líquidos de sabor y eso es lo que ella comía para poder sentir como algo Alivio, diferente en su sí. cuerpo. Oh, sí. Y con 17 años y llegué a pesar 30 kilos. Wow. Señora Marta, ¿y cuánto llegó a pesar en ese proceso? 30 kilos. 30 kilos, que son como Lo 13 de libras una para niña, una mujer de sí. 17 años. Oh, sí, estaba Y muy flaca. esto, y algo también que sucedió, y es que yo empecé a dormir y pasaba un día, 2 días, ya el tercer día que yo no despertaba, mi mamá me llamó al médico y el médico le dijo, no, ¿usted por qué no la trajo a tiempo? Porque es que me había podido quedar ahí para toda la vida así. Oh, wow. Era del grado de anemia por lo de que el cáncer iba por la sangre. Sí. Entonces me colocaron ¿Suero? sangre, Sangre, le transfirieron sí, sangre. varias bolsas y resulta que me colocan la sangre y de una vez dio reacción, ronchas, minche. Créame que es un proceso, Dios mío. Yo digo que tal vez porque era sardina que uno es muy, no, ni Dios, Claro. ni Dios y qué propósito. Yo le sigo Tendría. diciendo, solo ¿Usted tenía un hijo antes del cáncer? sí una niña de 1 año. De 1 año, o sea, usted era madre adolescente. Ah, wow, ¿y cómo? O sea, está muy fuerte. Porque pasar todo esto y la bebé, Sí, no, sí. Y después, a sus 25 años, me cuenta usted que fue donde el médico porque estaba teniendo situaciones en el cuerpo. sí, es que la medicina dice que la radioterapia ayuda, que ella no se va del cuerpo, pero con el tiempo pasa la cuenta de cobro. Y el oncólogo me dijo que como yo fui de las primeras pacientes, y él llegó con eso probando, las dosis que aplicaron fueron altísimas para completar. O sea que con usted probaron. Sí, él me lo dijo, yo hice así, pero doctor dijo, pero por eso está viva. Esta fue la respuesta de él, pero no es. Sí, ¿Y qué sintió cuando el doctor le dijo a usted la verdad? Que lo que usted había tenido era un cáncer. yo quedé impactada, Dios mío, Señor, porque yo pensé fue en mi niña, porque yo dije gracias, Dios mío, porque donde mi Dios me hubiese llevado, la vida de mi hija había sido terrible, terrible. Él sabe por qué. Wow. Y cuando lo supo, ¿qué sintió con sus padres? ¿Qué sintió porque le ocultaron esa verdad? No entendía cómo no ellos desde un principio, ¿sí? Porque es más, sucedieron muchos eventos en ese trayecto, eventos dolorosos que yo había podido perder la vida. Y entonces, ¿qué habría sido la vida de mi hija? Y mi Dios estuvo ahí, no permitió que Sí. mi vida se fuera. No, aparte yo creo que nosotros los papás a veces por ser protectores o evitar dolores, ocultamos a los hijos situaciones, pero a veces lo hacemos por eso. Imagínese si usted hubiera sabido lo que estaba viviendo, quizás la depresión de saber que puede dejar una hija, no hubiera tenido esos mismos deseos de luchar o esa misma Sí, fuerza o ese mismo ánimo, ¿cierto? No podemos justificar que nos oculten situaciones tan graves, pero a veces debemos como ponernos en el lugar de por qué lo hacen y qué beneficio realmente se pudo haber sacado de eso. Y probablemente fue el hecho de que usted no decayó al saber que era un cáncer. Porque inmediatamente uno le dicen un cáncer, uno ya ve la muerte, sí, claro. ¿cierto? Y más a esa edad y con una bebé de 1 año. Bueno, todo pasó en el proceso. ¿En qué momento quedó usted sin habla? Cuando por lo de la tiroides, porque ella se llenó de nódulos, creció aquí que me salió y yo ya tenía que dormir sentada. ¿Cuánto tiempo después de haberle detectado el cáncer?
usted quedó sin voz? Tengo 62 y me operaron hace 15. Hace 15 años se quedó sin voz. ¿Y cuánto duró? Año y medio. Ay, Dios mío, yo me comunicaba escribiendo, cargaba una libretica y escribiendo. Usted me contaba que cuando el médico le dijo a ustedes que iba a quedarse sin hablar, ¿qué fue lo que le dijo a su esposo el médico? Él se paró, bueno, me abrazó y me dijo, le doy una mala noticia, usted no vuelve a hablar. Ahí me explicó el daño, todo. Y mi esposo estaba sentado allá y se volteó y le dijo, quedó con la mujer perfecta, la buena noticia es para usted. Yo no soy cantaletuda, yo soy callada, callada. Ese fue lo que él le dijo a mi esposo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sí. ¡Qué cruel ese doctor! En serio que sí. Bueno, cuando las personas no tienen a Cristo en su corazón, no tienen prudencia, no tienen sabiduría. No fue para nada sabio, porque de un chiste no sabe qué creó, qué sintió usted sobre eso. Uy, sí, no, eso fue. Y al año y medio cuando yo, mi Dios, fui recuperando poco a poco, y yo pedí la cita y llegué y entré y lo saludé, ese médico brincó y voy, no puede ser aquí, ¿qué pasó? Yo le dije, doctor, mi Dios, y él se paró y me dijo así, mi Dios, no, la ciencia, y yo, ¿cuál ciencia? Si en año y medio yo no volví donde él, ¿no? Pero él no lo admitió. ¿Y Allí. cuál ciencia si él dijo que usted no iba a volver a hablar? Por Si él eso, hubiera confiado en la ciencia, le hubiera dicho, eso es un proceso. Tranquila, en algún momento va a volver su voz. claro, porque él en el consultorio, él me hizo el examen y cuando él vio, él se quedó al ver ya el daño que quedó, sí, pero más sin embargo, él se echó El halago. el elogio y todo y no. Y en cuestión de la saliva, ¿cuánto tiempo duró usted su vida sin estar salivando? Eso sí, desde que me hicieron la radioterapia hasta enero de este año. Señora Marta, ¿qué comía? Era cremitas, pero al tiempo con un pedazo de aguacate para la grasita, o sea, yo tenía que hacer la masa o con maduro y bien blandito. Bien triturado todo. Sí, que quedara la babita sí. para poderla pasar, porque yo ya no pasaba saliva. Es que por eso entré en esa depresión, porque yo ya no pasaba la saliva y me atoraba con la misma saliva. Y fui al médico y dije, lo delicado es que se le vayan esos son diminutos, que al ir al pulmón usted le da una bronconeumonía y de ahí no la levanta nadie. ¿Por qué? Porque la radioterapia, y aparte que no había la saliva, uno tiene dos o tres puerticas. La que abre cuando uno habla, para que pase, a que uno no, cuando habla no. La que abre para que pase el aire al pulmón. Está la otra puertica, porque resulta que de septiembre para acá yo comía y la comida se iba para la nariz. Uy, usted vaya y regresa. El ardor y luego empieza la reacción del cuerpo hasta que por fin la expulsa por la nariz, que empecé a presentar eso. Pues miraron, es que la puertica también está averiada. Y en la úvula, lo que uno tiene allá detrás de la lengua, ella estaba encogida. Entonces, eso también era un inconveniente. Ahorita con la saliva, la doctora hace 8 días me dijo, ay, volvió a su posición normal, la úvula. No volvió a venírseme la comida por la nariz, no me volví a atorar con la saliva, que eran las cosas. Todo eso empezó, la mano de Dios, las glándulas salivares que estaban empezando. O sea, es mire que usted me pregunta, yo ya se me había olvidado si estaba viviendo a diario todo eso. Claro. Yo no salía a comer a restaurantes por no pasar la vergüenza. Una broncoaspiración es terrible. En una oportunidad me atoré y yo como le pedí auxilio a mi familia que no me dejaran morir, porque ahí se quedó y eso no.
Y yo les decía, no me dejen morir, hagan algo, y ellos qué podían hacer. Sí, Hasta que Dios, y eso expulsé y salió a 1000. sí. Entonces yo ya no comía por temor, porque cuando no era para el pulmón, era por la nariz. Bueno, a los 17 años, vuelvo y repito, le detectaron el cáncer. A los 25 años usted supo que era cáncer lo que había tenido. Pasando la edad, le pasó lo de las glándulas en su garganta, que es la Aquí tiroides. la tiroides. Exactamente, ahí quedó sin voz toda su vida desde la radioterapia hasta este año, usted no salivaba. ¿Cómo se sostuvo? Desde los 17 años, ¿usted era creyente? No, yo soy creyente desde hace 20 años. Desde hace 20 Un años. problema que hubo legal. Entonces, cuando me casé, años atrás conocí un amigo de mi mamá y él estudiaba Derecho. Entonces, yo ya, ese problema sucedió hace como unos 12 años. Entonces, perdón, 12 años no, hace 20 años que fue que yo conocí a Cristo. Yo fui donde él. Y él, cuando llegamos, resulta que él se había convertido a Cristo. Y él, llegamos hasta la asesoría legal y él lo que hizo fue que se abrió con la Biblia y nos habló de Cristo. Mi esposo salió furiosísimo, que habíamos ido por algo legal y que qué tal ese amigo mío es que hablarle de Dios, que no sé. Y él siguió insistiendo, insistiendo y llegamos a Cristo. A mi esposo, él sí es criatura nueva. ¿El sí que, perdón? Él es criatura nueva, porque no era la sombra, el tomador, lo que todo conlleva el trago para abajo. Hagan volar su imaginación. Aparte de que creció en un hogar agresivo, de mucha agresividad. Entonces hace 20 años conoce de Cristo. Y desde que usted conoció del amor que Cristo, que es un amor que sostiene, su fe fue la que le hizo estar ahora donde está. Sí, claro. A mí me causa curiosidad que el día que tomamos cafecito en la casa y nosotros estamos hablando con mis hermanas de dieta, usted dijo, no sabe la bendición que es disfrutar la comida. Ay, sí, ahorita después de tantos años ya me han olvidado hasta los... Sí, todo el tiempo yo quería disfrutarme esto y comer y disfrutar. Y mis hermanas y yo nos miramos y nos sentimos mal porque no sabíamos todavía, sabíamos del cáncer, pero no el daño que había hecho tan grande. Y cuando usted nos dice eso, nosotros dijimos, ay, Dios mío, ay, señora Marta, qué pena. Y esto nosotros, Dios mío, discúlpenos. O sea, realmente cuántas personas estarán deseando comer, ya sea por enfermedad, por situación económica, por lo que sea. Y uno a veces reniega lo que hay en la comida, Sí. o por las dietas también, como que uno no saborea un plato de comida delicioso que le brindan. Y para nosotros, para mis hermanas y para mí fue como que, ay Dios, perdónanos, perdónanos, pero eso tenía que pasar para que Claro. usted nos contara la situación y también enseñarnos a nosotras como personas que estamos sanas y quizás podemos tener un plato de comida en la mesa, que hay mucha gente que desea disfrutar un plato de comida, sí. que nosotros a veces botamos o desperdiciamos. ¿Qué sintió cuando pudo volver a saborear la comida? No, eso ha sido un proceso, una felicidad. ¿Qué día mi hijo me invitó y, mamá, es cierto que usted? Le dije, no, pídame carne. Bueno, pida lomito. Y él dijo, no, mamá, yo solo pido su porción, porque siempre que íbamos quedaba la comida completa. Y yo más bien como de lo que usted me deja. No quedó nada. Dijo, ay, mamá, le dejé un bocado. Ayer una amiga me invitó a almorzar y yo llegué y dijo, le tengo escola sudada. Y yo dije, Dios mío, ¿y ahora? Ya no, me la comí toda, me la disfruté. Yo le dije, ya me había olvidado hasta cómo era la forma de una cola sudada. No, eso me he disfrutado, muchas. Crispeta me fascina, pero yo no podía por las cascaritas.
Sí. A los 8 días de regresarme la saliva, yo dije a la de Dios, y me comí un platonado así. De crispeta, qué rico. Yo cojo a saltar, como yo les digo, disculpe, pero la niña interior se despertó. Y yo cada vez que puedo comer algo que no podía, es una felicidad muy ¿Lo grande. disfruta? Bueno, señora Marta, y cuéntenos, de todo lo que le dijeron los médicos, usted es madre, es esposa y profesional. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Y cuánto lleva de casada? ¿Y qué profesión tiene? Yo estudié, soy administradora de empresas profesional, de noche y de día trabajaba. Tengo 2 hijos ya casados, tengo 5 nietos. Por mi condición en su momento, que lógico, estar de incapacidad en incapacidad, ninguna empresa, ¿sí? También eso es una historia. Mi Dios, yo traía el don, pero eso que uno como que mi Dios le coloca ahí, y di entonces el amor a la decoración. Y Dios puso todo, cada cosa, y resulté yo con mi empresa desde mi casa. Oh, wow. Y trabajando fuerte, ayudé a sacar a mis hijos, apoyando a mi esposo de la universidad. Sí. Y bueno, yo no he dejado de trabajar, porque eso me mantiene activa, me mantiene viva, y amo lo que hago y en gratitud con Dios. Toda la reverencia para el Padre, señora Marta. Sí. Bueno, para terminar, me gustaría que mirara a la cámara y aconsejara a cualquier mujer que en estos momentos esté pasando por alguna situación de enfermedad y ella cree que no tiene salida, que ella cree que el Señor no está mirando su situación, que ella piensa que esto es lo que ella es y no hay nada más. Me gustaría que desde su dolor que tuvo hace mucho tiempo y desde su felicidad en Cristo, les dé un hermoso consejo, señora Marta. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero decirles desde mi experiencia a todas las princesas amadas de Dios, porque nosotras las mujeres somos sus consentidas, que Dios siempre tiene un propósito con nosotras, sus hijas, y bueno, Él nos escoge. Y dirán, pero es un propósito doloroso. Sí, se viven situaciones de dolor, difíciles, pero hay una cosa, Él siempre nos sostiene, nos sigue sosteniendo y nunca nos suelta ni nos va a soltar. Y esto también es porque Él quiere que seamos testimonio de su poder, de su amor, y que Él sigue vivo en medio de nosotros, pasen el tiempo que pase, y que lo que Él hace en nosotros, esos milagros gloriosos y maravillosos, solo es el poder de Dios en nosotros, de nadie más. Firmes adelante, que Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos sustenta para seguir adelante con los ojos puestos en Él y con la firme fe en Él. Gracias, muchas gracias, señora No, Marta, porque por yo sé que permitirme. allá habrá mujeres que necesitan esas palabras de consolación y ese testimonio de la grandeza de nuestro amado Padre Celestial. Gracias por estar con nosotros hoy y agradezco infinitamente al Espíritu Santo porque Amén, Él es el sí. Rey, el que nos dirige y el que nos hace hablar en sí. sabiduría y en gozo para el Señor. Buena tarde y las espero la próxima. Gracias.